Hola, bienvenidos a Cultívate Tips. En el video de hoy vamos a conocer un poco a Nikola Tesla, donde hablaremos de su vida, de sus grandes contribuciones y trabajo científico y sobre datos que posiblemente desconocías de este gran personaje de la ciencia. Nació el 9 de julio de 1856 en Smiljan, Croacia, hijo de un sacerdote ortodoxo. La temprana muerte accidental de su hermano lo marcó para toda la vida, ya que se consideró causante del accidente. Desde muy pequeño demostró un talento excepcional para las matemáticas, y mientras estudiaba en el Gimnasio Real de Gospić, los maestros, desconfiando de su genio, lo obligaban a pasar pruebas para demostrar que no había copiado sus teorías. Estudió en las universidades de Graz y Praga. Después de haber trabajado en varias industrias eléctricas en París y en Budapest como ingeniero electrotécnico, se trasladó a Estados Unidos en 1882, donde trabajó a las órdenes de Thomas Edison, entonces partidario de la corriente eléctrica continua. Trabajó diseñando motores y generadores, pero lo abandonó para dedicarse en exclusiva a la investigación experimental y a la invención. En 1886, Tesla fundó su propia compañía, la Tesla Electric Light and Manufacturing. Los primeros inversionistas no estuvieron de acuerdo con sus planes para el desarrollo de un motor de corriente alterna y finalmente lo relevaron de su puesto en la compañía. Trabajó como obrero en Nueva York para mantenerse y reunir capital para su próximo proyecto. En 1887 construyó el primer motor de inducción sin escobillas, alimentado con corriente alterna, el cual presentó en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. En el mismo año desarrolló el principio de su bobina de Tesla y comenzó a trabajar con George Westinghouse en la Westinghouse Electric and Manufacturing Company en los laboratorios de Pittsburgh. Westinghouse escuchó sus ideas para sistemas polifásicos, los cuales podrían permitir la transmisión de corriente alterna a larga distancia. En ese año también Tesla empezó a investigar lo que después se llamó rayos X, usando su propio tubo de vacío. Este dispositivo difería de otros tubos de rayos X por el hecho de no tener electrodo receptor. Para 1892 se percató de daño en la piel que Wilhelm Röntgen más tarde identificó que era causado por los rayos X. Los derechos de este invento trascendental en esa época fueron comprados por el inventor estadounidense George Westinghouse, que mostró el sistema por primera vez en la World's Columbian Exposition de Chicago en 1893. 2 años más tarde, los motores de corriente alterna de Tesla se instalaron en el diseño de energía eléctrica de las cataratas del Niágara. En 1891, Tesla inventó la bobina que lleva su nombre, que consiste en un transformador que consta de un núcleo de aire y con espirales primaria y secundaria en resonancia paralela. Con esta bobina fue capaz de crear un campo de alta tensión y alta frecuencia. 2 años después, descubrió el fenómeno de carácter ondulatorio denominado luz de Tesla en las corrientes alternas de alta tensión y alta frecuencia. También se percató de que el cuerpo humano es capaz de conducir estas corrientes de alta frecuencia sin experimentar daño alguno. En 1893 diseñó un sistema de comunicación sin hilos y construyó una antena de más de 30 metros de altura, la torre Wardenclyffe, con la que pretendía transmitir energía eléctrica sin hilos, con el mismo principio de funcionamiento que la radio. Patentó más de 700 inventos, como un submarino eléctrico en 1898 y una pequeña nave que captaría energía emitida por la torre Wardenclyffe que se almacenaría en sus baterías. En opinión de algunos científicos serbios, el sistema de operación del Sojourner está basado en la patente del submarino eléctrico diseñado por Tesla. En 1893, antes del primer vuelo de los hermanos Wright, probó un prototipo del primer avión de despegue vertical. La unidad SI de intensidad de flujo magnético es la Tesla, así denominada en su honor. Además de su trabajo en electromagnetismo e ingeniería electromecánica, Tesla contribuyó en diferente medida al desarrollo de la robótica, el control remoto, el radar, las ciencias de la computación, la balística, la física nuclear y la física teórica. En 1943
La Corte Suprema de los Estados Unidos lo acreditó como el inventor de la radio. Algunos de sus logros han sido usados, no sin controversia, para justificar varias pseudociencias, teorías sobre ovnis y sobre antigravedad, así como el ocultismo de la nueva era y teorías sobre la teletransportación. Nikola Tesla falleció el 7 de enero de 1943 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Percepción social. Tesla era partidario de la imposición selectiva de individuos por razones eugenésicas. Su opinión era que ésta debía impulsarse aún más hasta que eventualmente se estableciera la eugenesia de forma universal en el futuro. En una entrevista en 1937 declaró: "El año 2100 verá la eugenesia universalmente establecida. En épocas pasadas, la ley que rige la supervivencia del más fuerte, más o menos, eliminaba las razas menos deseables. Luego, la nueva sensación humana de compasión comenzó a interferir con el funcionamiento implacable de la naturaleza. Como resultado de ello, seguimos manteniendo vivos y criando a los no aptos. El único medio compatible con las nociones de civilización y raza para evitar la reproducción de los no aptos es la esterilización y la orientación intencionada del instinto de apareamiento. Varios países europeos y algunos estados de la Unión Americana esterilizan a los criminales y a los dementes. Esto no es suficiente. La tendencia de opinión entre los eugenistas es que tenemos que hacer que el matrimonio sea más difícil. Ciertamente, a nadie que no sea un padre deseable se le debe permitir la producción de una progenie". Puntos de vista religiosos. Tesla fue criado como ortodoxo cristiano. Posteriormente, tuvo un profundo respeto tanto por el budismo como por el cristianismo. En su artículo "El problema de incrementar la energía humana", publicado en 1900, Tesla indicó: "Por años, la idea de que cada uno de nosotros es solamente una parte del todo ha sido proclamada en las consumadamente sabias enseñanzas de la religión, probablemente no solo como significado de asegurar paz y armonía entre los hombres, pero como una verdad hondamente fundada. El budista expresa esto de una manera, el cristiano de otra, pero ambos dicen lo mismo: todos somos uno". Curiosidades. Incautación de sus documentos. Cuando murió, el gobierno de los Estados Unidos intervino todos los documentos de su despacho, en los que constaban sus estudios e investigaciones. Años más tarde, la familia Tesla y la embajada yugoslava lograron recuperar el material incautado, que hoy día se encuentra expuesto en el Museo de Nikola Tesla. Inventos y descubrimientos destacables. Entre los más destacables inventos y descubrimientos que han llegado al conocimiento del público general, podemos destacar: transferencia inalámbrica de energía eléctrica mediante ondas electromagnéticas. Posteriormente intentó desarrollar un sistema para enviar energía eléctrica sin cables a largas distancias y quiso implementarlo en el proyecto de la torre de Wardenclyffe, que en realidad era para establecer un sistema mundial de comunicaciones y que terminó en fracaso por falta de financiación. Se tienen algunas películas de la torre. Aunque fue construida con el fin de enviar imágenes y sonidos a distancia, el sistema podía adaptarse para el envío de electricidad de manera gratuita a toda la población. La corriente alterna. Armas de energía directa. Anunció un rayo de la muerte y lo ofreció al gobierno, pero no hicieron caso a su gestión. Oficialmente no se conoce un prototipo. Compuertas o puertas lógicas. Aunque la aplicación de puertas lógicas en electrónica digital es de George Boole. Radio. Bombillas sin filamento o lámpara fluorescente. Dispositivos de electroterapia o diagnóstico, especialmente un generador de rayos X de un solo electrodo. También hay un registro de patente de un generador de ozono. Sistemas de propulsión por medios electromagnéticos, sin necesidad de partes móviles. Turbina sin paletas, operada por la fricción del fluido. Bobina de Tesla, entregada en la salida una energía de alto voltaje y alta frecuencia. Principios teóricos del radar.
oscilador vibracional mecánico, teslascopio, control remoto, bujía para encendido de motores de explosión, aviones STOL, envío de electricidad con un solo cable, aparte del convencional sistema que se usa, el cual requiere 2 cables para el suministro eléctrico a los dispositivos. Tesla demostró en multitud de ocasiones que es posible el envío de energía eléctrica a través de un único cable, a través de un solo hilo. Por tanto, en este ejemplo, el concepto común de voltaje, diferencia de potencia, podría calificarse simplemente diciendo que voltaje es cualquier potencia y no necesariamente la diferencia. El radiogoniómetro y la teledinámica eléctrica. Premios. A pesar de que el Premio Nobel de Física fue otorgado a Marconi por la invención de la radio en 1909, la prensa publicó que Edison y Tesla compartirían el Premio Nobel en 1915. Edison trató de minimizar los logros de Tesla y se negó a compartir el premio, en caso de que fuera compartido. Algunas fuentes afirmaron que debido a la envidia de Edison, ninguno lo ganó, a pesar de sus grandes contribuciones a la ciencia. Antes se decía que Tesla podía ser nominado para el Premio Nobel de 1912. La nominación se debía posiblemente a su circuito sintonizado usando transformadores resonantes de alta tensión y alta frecuencia. La investigación histórica posterior demostró que en esa época el nombre de Tesla no fue considerado para el Premio Nobel, aunque alguna prensa sí que habló de ello. Tesla solo fue premiado con la medalla Edison, la máxima distinción otorgada por la IEEE. Honores. El aeropuerto de Belgrado lleva el nombre Aeropuerto Belgrado Nikola Tesla. La empresa de fabricación de automóviles eléctricos, fundada por Elon Musk en 2003, lleva como nombre Tesla Motors. Fue el primer hombre en recibir señales de radio procedentes del espacio exterior. Los radiotelescopios de la actualidad han permitido verificar que efectivamente recibió señales de estrellas distantes. La mayoría de sus proyectos los ideaba en su cabeza. Le bastaba contener la imagen del objeto sin saber cómo funcionaba. Simplemente lo realizaba sin tener en cuenta que se podría convertir en un gran avance para la humanidad. Se decía que Tesla solo dormía 3 horas al día. Incluso personas cercanas a él aseguraban que permanecía activo hasta 150 horas. No dormía durante sus días de inspiración. Al igual que Leonardo da Vinci, Nikola Tesla dormía muchas veces al día, pero nunca en un periodo de más de 2 horas a la vez. Propuso iluminar parte del Sáhara para que los extraterrestres comprobaran que la Tierra estaba habitada por seres inteligentes. Sufría un desorden obsesivo-compulsivo, pues tenía varias manías y fobias poco usuales. Hacía las cosas basándose en el número 3. Cuando se hospedaba en hoteles se quedaba en habitaciones con un número divisible entre 3. Se dice que a menudo caminaba alrededor de un mosaico, ladrillo o piedra unas 3 veces antes de entrar en un edificio y que requería de 18, un número divisible por 3, servilletas para pulir sus cubiertos y vasos, los que utilizaba para comer y beber cada noche. Cuando murió, lo hizo 3 días antes de su cumpleaños número 87, solo, en la habitación 3327, otro número divisible por 3, de la planta 33 del Hotel New Yorker, en el que vivió sus últimos años. Se obsesionaba con la limpieza y tenía terror a los gérmenes. Detestaba tocar objetos esféricos. Tesla ocasionalmente se mostraba cruel, expresando su disgusto con la gente con sobrepeso, despidiendo empleados que presentaran este problema. Cerca del final de su vida, Tesla mostró signos de enfermedad mental, afirmando ser visitado diariamente por una paloma blanca. Tesla inventó el radio, el control remoto, la lámpara fluorescente y el submarino eléctrico. A sus 81 años aseguró tener lista una teoría dinámica de la gravedad. Trabajaba en todo detalle y lista para ser entregada al mundo. Lamentablemente nunca fue publicada. De hecho, Tesla era bastante crítico de Einstein. Consideraba que el espacio no podía ser curvo, pues el espacio no puede tener propiedades. Tenía manejo fluido del inglés, francés, alemán, húngaro, checo, italiano y latín. Durante su vida, su fama como inventor igualaba a otros de su época.
pero debido a sus excentricidades, afirmaciones aparentemente exageradas, finalmente se lo consideró como un científico loco, al punto que hoy en día es desconocido para muchas personas, sobre todo si se lo compara con Einstein o Edison. Murió en un hotel de Nueva York en 1943, sin dinero, lleno de deudas. Muchos de sus papeles fueron incautados por el gobierno estadounidense. Luego, junto a sus posesiones, fueron declaradas ultra secretas por los militares del mismo país y el FBI. Años después, mediante batalla legal, fueron recuperadas por su familia y ahora se muestran en el Museo Nikola Tesla. Nikola Tesla no vivió para ver que el gobierno estadounidense finalmente le concedió la patente de la invención del radio. Tesla hizo muchas predicciones sobre el futuro, entre las que estaban las máquinas voladoras que reemplazarían a los automóviles, la transmisión inalámbrica de energía y el surgimiento de las mujeres como el sexo dominante. En 1926 predijo un escenario abeja reina, en el que las mujeres podrían superar todos los obstáculos y crear un ambiente más intelectual, con una sociedad más selectiva. La mente femenina ha demostrado una gran capacidad para equiparar las habilidades mentales y los logros de los hombres. En las futuras generaciones se supone que esta capacidad se ampliará. La mujer promedio será tan bien educada como el hombre medio, y cada vez podrá asimilar una mejor educación por las facultades latentes en su cerebro, debido a siglos de reposo. La incorporación de la mujer en nuevos ámbitos del trabajo, su gradual avance en la faceta del liderazgo, primero opacará y finalmente disipará sensibilidades femeninas y hasta hará reducir el instinto maternal, por lo que el matrimonio y la maternidad puede llegar a transformarse en algo que la gente no quiere hacer y así acercarnos más y más a la civilización perfecta de la abeja. Nikola Tesla creía, como coinciden muchos expertos en salud, que debía tener un cuerpo sano para mantener una mente sana. Fiel a este precepto, sacaba el tiempo necesario durante su jornada laboral para caminar entre 8 y 10 kilómetros al día, ya que procuraba mantenerse en forma. Por la noche, antes de acostarse, Tesla doblaba y estiraba los dedos de los pies unas 100 veces por cada pie. Él entendía que esto estimulaba las células del cerebro. Incluso se hizo vegetariano en sus últimos años, ingiriendo únicamente lácteos, pan, miel y jugos vegetales, ya que él creía que esto sería beneficioso para su salud. Siempre vestía de manera meticulosa y muy cuidada. Estaba convencido de que el mundo entendía y o admitía a un hombre por su aspecto, y con una buena apariencia a menudo podía abrir muchas puertas. Tesla era tan exigente en estas creencias que una vez despidió a uno de sus secretarios por sobrepeso y repetidamente enviaba de vuelta a su casa a otros durante una jornada de trabajo para que se pusieran un atuendo más elegante. Era célibe. Nikola Tesla decidió vivir una vida de celibato. Se dice que Tesla tenía mujeres que caían a sus pies debido a su brillantez, su fama y sus periodos de abundancia económica. Sin embargo, Tesla hizo esta elección creyendo que el sexo podía enturbiar su pensamiento, afirmando que su castidad era muy servicial y útil a sus habilidades científicas. Al final de su vida, Tesla se cuestionó si se sacrificó demasiado en su trabajo al no tener una esposa. Afición por las palomas. Cerca del final de su vida, Tesla se acercaba a un parque todos los días para alimentar a las palomas. Empezó a traer ejemplares heridas a su habitación de hotel para cuidarlas y recuperarlas. Cuenta que una vez que cada día era visitado en el parque por una paloma blanca lesionada. Tesla llegó a gastar más de $2,000 de los de entonces en curar una ala rota de una paloma y una de sus patas, incluyendo la construcción de un dispositivo ortopédico para que el ave pudiera apoyarse cómodamente y así favorecer la recuperación de sus huesos. He estado alimentando a palomas, a miles de ellas desde hace años, pero había una hermosa paloma de color blanco puro, con ligeras puntas grises en las alas que era diferente. Era una hembra. Cuando tenía deseos de verla la llamaba y ella venía volando hacia mí. Amaba a esa paloma como un hombre ama a una mujer, y creo que ella también me quiso. Mientras la tuve,
hubo un propósito en mi vida. Existen informes que señalan que Tesla siempre despreció las joyas y nunca fue dueño de ninguna, viéndolo como un desperdicio y algo que era más una carga o preocupación antes que un elemento de valor. En sus últimos años, sin embargo, parece que se centró en las perlas, ya que además de odiar las joyas, comenzó a odiar los objetos redondos. En sus últimos años, Tesla no soportaba tocar pelo y ni siquiera le gustaba dar la mano. Quizás una de sus invenciones menos conocidas, oscura y más polémica, fue su máquina de terremotos u oscilador electromecánico. Según cuenta la leyenda, la mañana de 1898, varios bloques de la parte baja de Manhattan comenzaron a vibrar, causando el pánico. Una llamada anónima alertó a las fuerzas de seguridad y estos, sospechando quién podía estar tras el extraño incidente, se personaron en el número 46 de la calle East Houston y encontraron a Tesla, martillo en mano, destrozando un extraño artefacto que posiblemente se tratase de su máquina de terremotos. El rayo de la muerte. Otra de las creaciones que más controversia generó entre los ciudadanos de la época fue el rayo de la muerte. La idea de Tesla era utilizar su famosa bobina y lanzar rayos de partículas cargadas de gas a través del aire. Dicho dispositivo contaría con un alcance aproximado de 400 kilómetros de distancia. Su objetivo: tenía que destruir aeronaves enemigas antes de que éstas pudiesen poner en peligro a los habitantes. Decía recibir mensajes extraterrestres. Después de regresar a Nueva York de uno de sus experimentos, en el que construyó una bobina Tesla gigante en Colorado, Nikola hizo una de sus más controvertidas declaraciones. Aseguró haber recibido mensajes desde el espacio exterior y haber contactado con Marte. El evento de Tunguska fue una gran explosión que ocurrió en Tunguska, Rusia, el día 30 de junio de 1908. La magnitud de la deflagración fue tal que provocó un cráter de unos 50 metros de profundidad y 450 metros de diámetro. Aunque la teoría mayormente aceptada es que dicho evento fue provocado por un cometa o meteorito, la rumorología de la época apuntaba a Nikola como el responsable de dicho evento. Hemos llegado al final del video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle me gusta si te ayudé y dejar tus dudas y preguntas escritas en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales en Facebook e Instagram. Que tengas un magnífico día. Adiós.